Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Arturo Blot. Soy el responsable técnico de ZKTK Europa. Y bueno, en la tarde de hoy vamos a realizar un webinar en el que vamos a ver la solución de presencia BioTime 8. ¿Y qué es BioTime 8? Bueno, pues BioTime 8 es la solución de presencia que disponemos en ZKTK, que estaría dirigida más bien a lo que serían empresas, bueno, no, o sea, sería por la manera por cómo está, por las funciones que tiene, por la funcionalidad que ofrece, estaría enfocada a empresas grandes que tuvieran, a lo mejor, múltiples sedes y que requirieran, perdón, de una gestión centralizada de lo que es el control de presencia. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de BioTime 8? Bueno, como decíamos, es una solución de control de presencia basada en web. En eso sería parecido a lo que sería el ZK Cloud que vimos ayer. La diferencia es que sería un cloud privado, por así decirlo. Es decir, el BioTime 8 está instalado en uno de nuestros servidores y a partir de, o sea, los demás ordenadores que tuvieran que acceder, pues accederían a través de una URL, como la que tenemos aquí ahora mismo. La pantalla que he visto ahora es la pantalla de inicio, donde tenemos el login de BioTime 8, donde podemos ver que, bueno, nos pide el código contraseña. Aquí, como podéis ver, lo que es el servicio de BioTime 8 está instalado en este mismo ordenador, por lo cual la dirección IP es 127.0.0.1, o sea, es localhost, por así decirlo. Entonces, este ordenador pues tiene una dirección IP dentro de la red. En este caso sería esta, en este ordenador donde estamos conectados. Entonces, los equipos que estuvieran en red podrían acceder a través del puerto 8085, que también se define por configuración, con la IP que hemos indicado, podrían acceder también a la interfaz de BioTime. Entonces, también se podría acceder externamente, no habría problema. La manera más sencilla sería con una IP fija y abriendo un puerto en el router. Ya con eso, pues, se podría redireccionar el puerto 8085 en este caso a este ordenador y desde fuera, pues abriendo la IP pública, se podría también acceder. O cualquier otro tipo de solución que requiriera de un dominio, o un DNS o todo lo complejo que lo queramos hacer. Eso ya no sería algo propio de la propia solución, sino que sería externo. ¿Qué más ventajas tiene? Bueno, pues nosotros podemos, aunque el sistema nos permite realizar nos da un usuario administrador por defecto, permite la creación de múltiples administradores en diferentes localizaciones que permitan, pues, el control de una de las partes. No tiene por qué, pues, definirse un administrador global que pueda ver todo el software. A lo mejor, pues, solo puede ver una parte del software o, siendo, como hemos dicho, para múltiples localizaciones, pues podría ver solo la parte de la localización con los empleados y terminales de la localización que le pertenezca. O también sería, pues, solo a lo mejor de todas las localizaciones, pero solo una parte de la configuración. Eso es configurable, como vamos a ir viendo ahora. Bueno, es el concepto de áreas, que es el primero que vamos a introducir. Pero bueno, vamos a esperar un momento para que terminemos. Bueno, la posibilidad de registro de terminales y de empleados es, a ver, en lo que es el brochure pone infinito. Bueno, realmente, evidentemente, en informática no hay nada infinito, estamos limitados por el espacio de las bases de datos, pero virtualmente en lo que es el espacio no hay problemas de extenderlo todo lo que necesitemos. Es decir, hay una cantidad bueno, podemos registrar cientos de terminales, podemos registrar miles de empleados. No creemos que tampoco sea, o sea, no es una limitación. También depende, bueno, evidentemente por licencia, pues sería la cantidad de empleados que se puede hacer. También tenemos una posibilidad también con BioTime 8 de realizar un control de acceso simple con lo que son todas
todo lo que son los dispositivos que disponen de un relé. Es decir, nosotros aquí no vamos a controlar, no vamos a instalar controladoras, vamos a poner dispositivos. Pero los dispositivos, como bien sabéis, por ejemplo, como el F22, los iClock, etcétera, etcétera, pues tienen la posibilidad de realizar un control de acceso. Pues a través de BioTime 8 podemos realizar esa configuración de control de acceso que, si bien evidentemente no es tan compleja como un software biosecurity, que sería un software de control de acceso dedicado, pues sí que nos puede servir para lo que sería las necesidades normales de una compañía que tampoco nos requiere, decir, puede hacer anti-passback, puede hacer combinaciones. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué es la solución. Como decíamos de los terminales, tenemos la ventaja de que la comunicación de los terminales se realiza a través del protocolo push. ¿Qué significa esto? Eso significa que o sea, es el propio terminal el que se comunica con el software y no al revés. ¿Eso qué nos permite? Pues, como decíamos antes, ahora, como tenemos ahora instalado en BioTime 8, podemos conectarnos desde un equipo externo abriendo un puerto. Pues es el propio terminal el que tiene que tener configurado esa dirección y ese puerto para comunicarse con el software. Con lo cual, en una instalación de multilocalización de muchas oficinas o de muchos sitios, pues no tenemos que tener IP fija en cada sitio ni ir abriendo puertos en cada sitio. O sea, a nivel de lo que es la red, la instalación es muy sencillo. Es porque sería la misma que utiliza Cloud. Y bueno, evidentemente, pues también los terminales se autosincronizan. Es decir, no es necesario ir enviando los empleados y las huellas de un lado a otro para los terminales a unos a otros. Es decir, ahí hay un concepto que vamos a introducir ahora, que es el primero que vamos a introducir, es el de área, que es el que nos define pues qué empleados y qué terminales tienen que tener, o sea, qué datos de empleados tienen que estar en qué terminales. Podemos hacer, por ejemplo, pues tenemos varias localizaciones, una Madrid o otra en Barcelona, pues podríamos tener pues, un área Madrid, un área Barcelona, y de esa manera pues no tendríamos los datos de uno en otro sitio y viceversa. Todo lo que es la sincronización es completa, tanto de huellas dactilares como de lo que son las plantillas de reconocimiento facial, incluso las de reconocimiento de palma, que también hay mucho los lo que es el BioTime 8 también está en multidioma, aunque aquí, bueno, ahora lo vamos a ver, yo tengo el usuario configurado en castellano, sale en castellano, bueno, en español, y hay varios más idiomas que podemos configurar, que vamos a ver. Y el cambio es al vuelo, no es como un BioSecurity, bueno, que la nueva versión que tiene que seguir ya sí que tiene ese cambio al vuelo. Las versiones antiguas, si lo sepáis seguramente, bueno, es necesario realizar la instalación en un idioma. Esto pues, ya no tiene esa limitación, podemos cambiarlo al vuelo. Otra cosa muy importante, tenemos una disponibilidad de una aplicación móvil con muchas funcionalidades para realizar un fichaje remoto. Y también tiene sus posibilidades de configuración, como vamos a ver. Sería lo mismo, sería como entrar a lo que es la interfaz web de BioTime, pero desde el móvil. Y esto va unido ya a lo último que iba a contar antes de entrar al software, que es que nos sirve también como para realizar peticiones, por ejemplo, o para fichajes manuales. También se puede utilizar BioTime 8 desde el móvil, desde la aplicación móvil, con lo cual se nos convierte también en una especie de portal del empleado que podemos utilizar pues, para pedir vacaciones, para pedir, bueno, son peticiones que luego se van a ir aceptadas por un administrador o por una persona que tenga ese permiso para realizar. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ya eso sería un poco la funcionalidad que tiene BioTime. Bueno, antes de continuar, bueno, veo que hay bastantes preguntas. Vamos a, si os parece bien, vamos a responder las preguntas al final de la sesión. ¿Vale? Las tengo aquí, las estoy viendo. Bueno, para que no se nos líe, porque entiendo que eso es un software nuevo, es un software que no suele todavía ser muy conocido y van a surgir muchas preguntas, pero no hay ningún problema. No tenemos prisa, yo por mi parte por lo menos, para realizar estas respuestas. Entonces, bueno, vamos a entrar al usuario. Yo voy a entrar con mi usuario administrador, es admin, que viene por defecto.
Vamos a ir entrando. Y lo primero de todo, vamos a ver cómo podemos hacer para registrar un terminal en el equipo y luego vamos a comenzar con lo que es la introducción. Disculpad un poco la velocidad de funcionamiento. Esto está funcionando bajo una máquina virtual que tenemos aquí para hacer pruebas. Bueno, evidentemente podemos, tiene toda la potencia. Esto evidentemente, bueno, según bueno, normalmente en un servidor. Realmente están definidas lo que son los requisitos mínimos. No requiere una gran cantidad de una potencia de un ordenador muy potente. Pero bueno, evidentemente, cuanto mejor, pues mejor. No sé si para 500 dispositivos y de 8 GB de RAM. O sea, realmente no es que va a necesitar para 500 dispositivos, ya son dispositivos. Entonces, como podemos ver, esta sería la interfaz que nos principal, la que nos viene al principio. Sería un dashboard bastante sencillito, bueno, que nos da bastante información. Y podemos ver esta parte. Bueno, es muy parecido, si los que conozcáis Biotime 7, esta parte es prácticamente igual. Como podéis ver en esta parte de aquí, bueno, hay un diagrama de tarta, o como quieran llamarle esto, el cual dice pues, los que han acudido hoy a trabajar y los que no. Esta parte de aquí vemos las excepciones de asistencia, es decir, retrasos y llegadas tarde y ausencias que ha habido dependiendo de los días. Aquí los últimos fichajes realizados en los terminales registrados, como podéis ver, aquí hay algunos, no tiene ninguna foto, aquí aparecería la foto, o incluso aparecería la foto del fichaje. Como sabéis, hay muchos terminales, como puede ser la Gamma Clock, como puede ser los ZPad, que disponen de una cámara no solo para reconocimiento facial, no, porque en este caso de estos terminales no es para reconocimiento facial, sino que es para realizar una foto cuando se realiza el fichaje. Nos aparecería aquí en esta parte de aquí de esta pantalla. Y luego, por último, monitoreo en tiempo real, los fichajes registrados en cada uno de los momentos del día. Bueno, sin más, bueno, aquí ya por último, aquí vamos a la parte superior, como vemos las diferentes partes del sistema que podemos entrar. Y bueno, aquí tenemos el nombre de usuario y aquí bueno, hay una pantalla, hay un botoncito de la camiseta, este es para cambiar lo que es el tono de los colores y aquí sería lo que sería para cambiar la contraseña y para cambiar y cuando cambiando el idioma, el lenguaje. Disculpar un poco por las traducciones, nos pone que es español de Colombia, pero no creo que sea realmente por esto. Los idiomas que tenemos europeos de momento son inglés, español, francés y, bueno, por lo que veo también está ruso, pero bueno, estos idiomas son mundiales. Bueno, como siempre, pues estamos a necesidades de la propia de la compañía. Entonces, ya para empezar, vamos a realizar el registro de un dispositivo para ver cómo lo tenemos que hacer. Esto es un poco distinto a cómo se hace en otros softwares, porque no, o sea, normalmente estamos acostumbrados en los softwares que hemos utilizado hasta Cateco, normalmente, es a registrar el terminal primero en el software y luego, pues, y ya realiza la configuración. Aquí es un poco distinto. Lo que es el protocolo push, cómo funciona, como decía en la introducción, es que es en el propio terminal donde vamos a indicarle la dirección de su servidor. Y lo que va a pasar es que se va a autoanunciar. Yo aquí tengo un terminal F22, el cual voy a conectar ahora mismo, ya lo tengo configurado, para que nos muestre lo que es lo que cuando se autoanuncie, como decíamos, pues podamos nosotros autorizarlo. Sería como si, por ejemplo, si nos tocara la puerta y nosotros pues la fuéramos a abrir. ¿Vale? En el momento que la abrimos, pues ya entonces es cuando se sincroniza el terminal y es cuando ya el terminal está en el software y podemos empezar a utilizar, a funcionar. ¿Vale? Vamos a esperar un momentito a que inicie el terminal. Y bueno, como vamos a ver ahora enseguida, esto es muy sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta para estos casos es que eso es importante, es si estamos utilizando HTTP o HTTPS. El software, cuando en la propia tiene lo que es un daemon, por así decirlo, que tiene una configuración donde podemos utilizar si queremos utilizar HTTPS. Yo de momento aquí no lo estoy utilizando. Y lo que tenemos también, y claro, en el terminal deberíamos también tener configurado la misma forma de comunicación. Hay muchos terminales, lo de la Gamma Clock sobre todo, que ya incluyen en sus últimas versiones de firmware lo que es la posibilidad de, mediante un selector, cambiar entre HTTP y HTTPS. En otros no lo tienen
pero sí que se pueden activar a través de parámetros. Otros, en cambio, a lo mejor, porque tienen un firmware más antiguo, no tienen ni el parámetro. También esos que tienen el firmware más antiguo seguramente no serían compatibles y tendría que autorizarse el firmware si es posible. Nosotros de estos terminales del F22, de la gama iClock, de los que utilizamos normalmente, disponemos de ZPath de actualizaciones de firmware para hacer el terminal compatible con BioTime 8. Entonces, si tenéis esa situación, pues lo pedís. Ya nosotros ya procuramos que los que se salen ahora de nuestro almacén ya vayan preparados. Pero evidentemente, si hay antiguos, pues puede ser que haya un terminal o que ya se esté utilizando actualmente en otra solución, queramos conectar a BioTime 8 y nos demos cuenta de que no funciona de que no es compatible la configuración. Entonces, de esta manera, pues podríamos hacerlo juntos. Bueno, voy a actualizar para que aquí me aparezca, ya me tendría que estar apareciendo lo que es el propio terminal, para que se me esté autoanunciando, como decíamos. No sé, un segundo nada más. Como decíamos, lo que es la máquina virtual pues es un poco lenta, pero en principio va a funcionar. Lo hemos testeado y todo funciona. Ahora tendríamos que ver el terminal aquí ya anunciándose. Y como podemos ver, ya nos aparece. Es decir, yo no he registrado el terminal en BioTime 8. O sea, es el propio terminal que tiene una configuración para que apunte a este servidor, entonces él ya se autoanuncia en el servidor. Y esta es la mejor manera de registrar un terminal. Si veis, bueno, luego pasaremos un listado, bueno, entre la documentación que hay un manual que os recomiendo encarecidamente, que es muy completo, nos indica que se puede registrar así de esta manera o también se puede hacer manualmente, usando el nuevo y dando todos los datos. Yo recomiendo hacerlo siempre así, porque así nos aseguramos de que la comunicación es correcta. O sea, así no hay fallo. Si no se nos está autoanunciando el terminal, podemos estar seguros de que no estamos realizando la comunicación. Algo falla. O sea, si todo está bien, se tiene que autoanunciar. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, voy a registrar el terminal, voy a pulsar encima, entonces esto me va a abrir la ventana y yo le voy a decir, bueno, pues, lo voy a asociar a un área. Entonces, esto es el primer concepto que quería introducir, es el concepto de área. El concepto de área lo que significa es que yo registro los terminales en un área y los empleados a un área. Entonces, los datos biométricos de los empleados de un área, pues solo se transfieren a los terminales del mismo área. De esta manera, pues tenemos la certeza de que tenemos los datos correctos en los terminales. Y no es necesario, para eso, ese tipo de empresas, como decimos, fábricas, ¿no? Que tienen muchos empleados, pues no lo que... Hombre, realmente nosotros sabemos, como os hemos dicho en otros webinars que hemos dado, que la capacidad de los terminales, no sé si es en algunos casos de 20.000 empleados. Bueno, a lo mejor tampoco sería necesario realizar este tipo de coordinación, pero el sistema nos lo permite. Vamos a utilizarlo. Yo de momento aquí tengo creado un área que le llamo test. Ahora luego veremos para qué es esa área que tengo ahí creada Resignet, ¿vale? Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Le voy a marcar lo que es la zona horaria correcta. En este momento, bueno, lo que vamos a tener que hacer siempre, aunque ahora mismo estemos en horario de verano, en España, en el centro de Europa, en Portugal, para los compañeros de Portugal que puedan estar viendo este webinar, están en +1, o de Canarias, que están en +1, aunque en la península estamos en +2, ¿vale? O en el resto de Europa, vamos a poner lo que sería +1 siempre. Y lo que es la configuración de lo que es el cambio de hora, tenemos que hacerlo en el terminal, ¿vale? Entonces aquí le voy a poner el GMT +1. Registro de dispositivo lo voy a poner en sí, porque lo que quiero es que sea un terminal de que sea registro, es un terminal de asistencia. Y esto, pues, el tiempo real y el tiempo de la solicitud se deja así como está. La solicitud es el tiempo en el cual el terminal va a preguntar cada cuánto tiempo, bueno, si hay cosas nuevas, si hay algún usuario nuevo, mejor registrado de otro terminal que se haya registrado en el sistema, se ha registrado
la página web, en lo que es el propio interfaz de BioTime 8, pues cada 10 segundos pues pediría si hay cosas nuevas. ¿Vale? Entonces le voy a poner un nombre a este terminal, le voy a poner test, voy a confirmar para terminarlo de registrar. ¿Vale? Entonces, ahora lo que nos va a hacer, bueno, esto tiene muy pocos datos, ahora vamos a ver cómo lo que son los cantidades de usuarios, no sé si se nos irá rellenando. Yo lo que voy a hacer también ahora, porque me va a servir para después, es activar a este terminal que sea capaz también de utilizarse como control de acceso. Si no, no nos va a permitir realizar las funciones de control de acceso. Vamos a dejarlo aquí en el control de acceso y ya tenemos el terminal registrado. Entonces aquí, bueno, tenemos una serie de funcionalidades. Borrado, crear nuevas áreas, podemos realizar borrados de datos de los terminales, podemos volver a cargar los datos, podemos cargar las transacciones, que no es necesario realmente hacerlo, porque esto, te digo, es en tiempo real. Incluso tenemos aquí una posibilidad de reinicio, un enrolamiento remoto y, bueno, una posibilidad de realizar de lo que es el periodo de marcación duplicado para que no se pueda fichar por el mismo usuario en determinado tiempo. Y son cosas cosas normales de lo que es un control de presencia. Configuración de captura, lo que sería para modificar lo que son los umbrales, y tenemos una funcionalidad de actualización del firmware. Esta funcionalidad ahora mismo ya se puede utilizar, pero nosotros siempre recomendamos para evitar posibles caídas de red, una actualización de firmware, realizarla o desde en local o a través de un USB, por un paquete USB. ¿Vale? Pero bueno, la opción está ahí, si se puede utilizar en ciertos casos. Y es importante esto no utilizarlo, esta funcionalidad de actualizar firmware, sin la propia instrucción de lo que es un personal de soporte de ZKT. ¿Vale? O sea, no hacerlo con firmware que tengamos, porque muchas veces los firmwares que tengamos en paquetes pueden estar limitados por número de serie, con lo cual efectivamente lo que haríamos sería destruir el terminal si lo intentáramos actualizar. Entonces es importante esto no hacerlo más que, bueno, y esto es una usuario de administrador, tiene los datos abiertos, pero es importante esto no hacerlo si no es una cosa, bueno, si no se está indicado por ZKTeco y en situaciones muy específicas, porque siempre intentaremos hacerlo para evitar problemas de red, hacerlo en local o en todo caso en un USB conectado al propio terminal. Bueno, en esta parte del dispositivo tenemos la parte de mensajes, que es muy parecida a la que hemos visto en Cloud, que permite enviar mensajes públicos o privados. Aquí tenemos una posibilidad también de realizar los datos. Tenemos una parte de revisión de datos. Aquí tenemos también lo que son los códigos de trabajo, lo que son los work codes, que le llaman en algunos terminales, para lo que es el registro de lo que son las funciones, o sea, los motivos de salida, por así decirlo. No tenemos que confundir esto tampoco con una funcionalidad de job costing. Es decir, este software de BioTime 8 es un software de control de presencia. ¿Vale? Es un software de control de presencia. No tendría funcionalidades de job costing que hemos introducido en ZKTeco en otros software como puede ser Enterprise o Cloud. Esto es así, hay que tenerlo separado. Otra cosa que tenemos aquí interesante, el tema de las biofotos y la bioplantilla, es que con este software podemos realizar un registro de una foto a través de la aplicación móvil y luego utilizar esa foto para realizar un fichaje en un terminal que tenga reconocimiento facial. Entonces eso es bastante útil y a nivel creo que comercial es muy interesante. O sea, no, se puede realizar un control de presencia con una foto que te has hecho con el móvil, por ejemplo. Es una cosa que es interesante. Y bueno, aquí también tenemos todo lo que es el tema de la configuración de lo que sería la aplicación móvil. Estaría aquí. ¿Vale? Que tenemos también, pues, como algo muy interesante, el que podemos limitar lo que es el fichaje móvil mediante geolocalización. Es decir, no solo que el terminal, o sea, que cuando se realiza el fichaje nos envíe la localización, sino que en móvil solo deje realizar el fichaje a una distancia o en una distancia desde un punto, así podemos decirlo. Vale, pues yo solo quiero que fichen desde el móvil, pero cuando estén en la oficina. No quiero que fichen desde su casa con el móvil. Pues se podría esto configurar. Esto sería a nivel de configuración, pues sería esta parte.
Luego, a nivel de lo que sería lo que es el tema de personal. Luego vamos a pasar al tema de control de asistencia y acceso, porque lo veamos un poco. ¿Vale? A nivel de control de personal, bueno, el registro de personal es bastante simple. Es decir, el sistema se divide por departamentos y cargos. En el Biotime 7 le llamaba posición. Es lo mismo. ¿Vale? Pues ponemos departamento, pues bueno, aquí son nada más que tenemos uno. Podemos registrar otro que sería pues, lo mismo técnico. Podemos realizar también una jerarquía como podemos ver, mandando un departamento superior, y otro también es comercial, ¿vale? Para registrar los empleados. Lo que sería encargo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues un poco decir, pues un empleado normal, sería un responsable, un manager, como queramos llamarlo, ¿vale? Esto nos va a servir luego. Ahora vamos a verlo también para lo que es el tema de las aprobaciones de los permisos. Luego la parte de empleado, es donde vamos a elegir el registro de empleado. Si los terminales tenían empleados cuando lo hemos registrado, esos empleados van a ser enviados al terminal. ¿Vale? Esto en algunos software pues no funciona así, aquí sí. Podemos realizar o podemos borrar los terminales, como hemos visto, y empezar a hacer. ¿Vale? Aquí pues tengo tres empleados registrados. Vamos a poner uno nuevo y lo que es el registro pues es bastante simple. Nos va a aparecer lo que es un formulario en el que vamos a ir rellenando pues, los datos del empleado y el empleado, nombre, departamento, ¿vale? El que hemos registrado, apellidos, cargo, área, lo que decíamos, le he dado si es un empleado permanente o temporal y luego pues una serie de datos bueno, de información. Aquí lo más interesante es el tema de la configuración de dispositivo, en el cual vamos a poder seleccionar qué modo de verificación permite y el privilegio del dispositivo. Yo aquí, aunque tenemos 4 privilegios, yo suelo utilizar el primero y el último, o sea, empleado y superadministrador. La diferencia son las funcionalidades que le va a permitir al empleado cuando entre en el dispositivo para realizar, o sea, para hacer configuración. Bueno, hay esa posibilidad también, como tenemos la limitación de las áreas, yo tampoco, bueno, depende también cómo se quiera organizar. Pues yo os indico que, bueno, podéis descargarla y probarlo por vosotros mismos. Yo, en mi caso, creo que nunca he sentido que necesitamos más del primero y el último, pero ahí por si necesito. El PIN, para lo que es un fichaje en el propio terminal mediante contraseña. Y aquí tenemos también para registrar una huella mediante USB. Esto sería exactamente igual como vimos en el cloud ayer, en el cual, mediante un dispositivo USB conectado al terminal, que sea ZK-Teco, los compatibles son el ZK9500 y el SLK20R, podemos realizar un enrolado de huella sin pasar por un terminal. Esto podemos hacerlo así, o podemos, como hemos visto, teníamos también en el terminal, en la parte de dispositivos, podemos realizar un enrolado remoto, ¿vale? Mandar al terminal que voy a realizar un enrolado del usuario tal, la huella del dedo meñique, por ejemplo. Podemos realizar esa configuración. Corrección de asistencia, bueno, esto ya nos viene definido. Aquí lo que tenemos importante es el tema de la autocontraseña, que sería lo que sería esto sería para poder entrar a lo que es el Biotime 8 sin un usuario de la propia aplicación. Es decir, para utilizar el portal del empleado. ¿Vale? Yo aquí ya tengo algunos creados, luego lo vamos a ver. Luego tenemos lo que es el estado de la app, si permite utilizar la app de móvil, y lo que sería la configuración, unos datos sobre la configuración de nómina. ¿Vale? La configuración de nómina sería lo que los salarios, que le llaman los salarios. Yo considero que, bueno, todavía no me he encontrado una necesidad de un cliente de necesitado la funcionalidad de salarios, pero tampoco creo que nos vaya a dar tiempo porque se puede hablar mucho entendido sobre el tema de salarios, pero bueno, si alguien lo necesita, pues podemos en algún momento pues quedaría hacer una formación pues, con nosotros pues, sin ningún problema. Vamos a avanzar esto. Ahora también tenemos la posibilidad de hacer una importación, es muy interesante, porque, claro, evidentemente estamos hablando de que se va a utilizar esto para lo que sería empresas grandes, pues es lógico pues, que ya tengan esos datos de empleados registrados en algún sitio. Entonces, mediante la función de importar empleados, podemos realizar una importación, podemos descargar una plantilla y realizar una importación
de los empleados que sea necesario desde un archivo XLS. También se puede hacer de otra manera, que veremos, que es mediante la API. O sea, el InpioTime 8 incluye una API, la cual pues, nos permite pues, la creación de empleados, el registro de todo tipo de datos y lo que es la extracción de los datos de presencia. ¿Para qué? Pues para una conexión con otro software de terceros. ERP, lo que se necesite. Pero bueno, tenemos esta funcionalidad para realizar también la importación de empleados. Esto de importación de la importación está por todo. Tanto está por empleados, por departamentos, según la necesidad. Aquí también lo último que ya tenemos también, bueno, aquí podemos poner un borrado, podemos poner el dispositivo. Permitidme que tampoco vaya viendo en detalle cada una de las cosas, porque como vais a ver es un software muy complejo y ver todo en detalle, pues creo que llegaría mucho más largo de lo que puede hacer esta formación, que ya seguro se va a hacer más larga de lo que estaba previsto, pero bueno, ningún problema, tampoco quiero que esto se alargue muchísimo. Bueno, tenemos la funcionalidad para configurar las renuncias, es decir, nosotros podemos realizar, cuando realizamos un empleado de renuncia, simplemente desaparece de aquí y se va al listado de renuncias. Lo único que no hace, aunque nosotros lo podemos, al renunciar a un empleado o al despedir a un empleado, como tenemos aquí la funcionalidad, nos va a dar la opción de deshabilitar asistencia. Eso lo que va a hacer es que va a hacer que deje de calcularse la asistencia, pero no se va a borrar del terminal. ¿Vale? Si yo quiero borrar el empleado del terminal, lo que tengo que hacer es cambiarlo de área a un área que no esté registrado en los terminales. Como hemos visto, que yo tenía un área que le he llamado Resignet, que es bueno, renuncia en inglés, que es con lo que sería un área de empleados que ya no están, para que yo tenerlos, pues a lo mejor podría borrarlo, pero evidentemente si borro el empleado, borraría también sus datos de presencia, lo cual no me interesa, o puede ser que no me interesa. Entonces yo los muevo a un área que no haya ningún terminal registrado y los datos biométricos de ese empleado desaparecerían de los terminales. Esa sería la manera de hacerlo. Todo tenemos esta parte de flujo de trabajo. Esto sería la parte por lo cual lo que hacemos es lo que es realizar la organización de la empresa para lo que serían las aceptaciones de peticiones. Como por ejemplo puede ser de un fichaje manual. Es decir, aquí tenemos 3 empleados. Yo he definido, como vamos a ver aquí, 2 roles, 2 posibles roles, o sea, simplemente un responsable y un gerente. ¿Vale? Yo voy a definir que en el rol responsable, quería asignar algún empleado, voy a asignar a test 2, por ejemplo, y al rol gerente, yo ya tengo ya un empleado asignado, pero vamos a asignar, no, vamos a asignar el Arturo. Entonces, las peticiones, ahora vamos a ver cómo funciona exactamente esto y cómo lo definimos. Pero esto para lo que se utiliza es para que podamos, una petición que venga de un empleado, pues primero pase por test 2 y cuando la acepte, luego vaya a gerente y que tenga que aceptarla también. Y sea en ese momento en el cual la petición quede aceptada. Podemos hacerlo a multiniveles, a un solo nivel, podemos incluir a un empleado que realice o varios que puedan realizar estas aceptaciones y que todos los empleados vayan a un solo nivel, o podemos realizar pues, una jerarquía de aprobación, lo cual en empresas grandes, pues como decimos, pues, puede ser muy útil. No, tampoco quiero decir eso porque otra cosa que podemos aquí hablar largo y tendido. Como vamos a poder ver, yo aquí tengo una aprobación que sería la de fichajes manuales, la tengo dada de alta, y simplemente lo que defino es que es para las marcaciones manuales y depende del departamento. Es decir, van a ser por departamento las peticiones, siempre van a ser al mismo departamento. Le he puesto que tiene 2 nodos, que es primero el de responsable y luego de gerente, y luego sería en la parte de nodos, ¿vale? Perdón, en la parte de, a que le llamo aquí aprobaciones, pero sería los propios nodos, donde yo le indico que cada nodo pertenece a uno de los roles. Entiendo que al principio esto parece un poco lioso, un poco extraño. A ver, también hay una manera mucho más sencilla de hacer esto, que es definir un administrador y ese administrador puede aceptar todas las peticiones de todos los empleados y punto. Pero bueno, pues, depende de pues como siempre decimos, a dónde queramos llegar. Si queremos llegar, no necesitamos una configuración tan extensa sobre lo que sería el funcionamiento del programa. Podemos hacerlo más simple o dependiendo, evidentemente, pues, de lo que es, como decimos, se adapta a todo tipo de empresas, pues evidentemente pues podemos hacer una configuración que sea todo lo compleja posible o todo lo complicada que necesite.
¿vale? Y bueno, esa es la parte, hasta aquí la parte de lo que es la configuración de personal. La parte de asistencia. Esto sería lo que es el meollo, por así decirlo, de BioTime 8. Sería la parte más importante. El funcionamiento del control de presencia en BioTime 8 es igual que BioTime 7, muy parecido, y también es muy parecido a ZK-TimeNet, los que lo hayáis probado. Básicamente, lo que se compone de unas reglas, como tenemos aquí, nos pone ya la regla de cálculo, que es como se va a gobernar ese control de presencia, y luego, pues, horarios, turnos y calendarios. Entonces, nosotros tenemos que definir unos horarios en los cuales serán, por así decirlo, pues, yo tengo, pues, imaginemos que tenemos 2 horarios. Tengo un horario de lunes a jueves y un horario de viernes, bueno, 3, vamos a poner 3. Un horario de lunes a jueves, un horario de los viernes y luego tengo un horario de cena. Entonces yo tendré que definir 3 horarios. Luego voy a poner los turnos, es decir, cómo se repiten esos horarios. Pues, se va a repetir, por un lado, el turno de invierno, por así decirlo, que sería de lunes a jueves, el horario de lunes a jueves, y el viernes, el horario del viernes. Y eso se va a repetir todas las semanas. También se puede hacer por días, es decir, podría ser el caso, a lo mejor en otra situación, pues que fueran 30 días, o yo qué sé, pues en un hospital, por poner un ejemplo, pues tengo una semana de mañana, una semana de tarde, una semana de noche, una semana de un rotativo, o 2 semanas de mañana, 4 días de vacaciones, luego 3 por la tarde, todo lo complejo que lo queramos hacer. Entonces, eso seríamos con los turnos. Entonces, sería de esta manera, ¿verdad? Cómo haríamos para definir lo que sería pues, esa rotación de horarios. Y luego los calendarios, que sería donde asignaríamos esos turnos a los empleados que tengamos registrados. Y con eso realizaríamos el control de presencia. ¿Vale? Vamos a verlo un poco, vamos a verlo por encima, cómo podemos hacer una configuración de control de presencia que funcione, ¿vale? Con un horario que ya tengo definido, y vamos a ver cómo eso ya nos llena un poco, va poniendo datos en los informes, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro. Es decir, si no hacemos la configuración de control de presencia, no vamos a tener los informes correctos. Eso es como en todos los softwares. También podemos ver, como podemos ver, posibilidad de recalcular, aunque el sistema recalcula los horarios, tiene una funcionalidad que cada día realiza un cálculo de los horarios del día anterior, automáticamente nosotros, por un cambio, por algún error, podemos recalcular esos horarios, con lo cual no tendríamos problema alguno para si hay algún fallo, pues corregirlo y volver a calcularlo para que se salga. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos las reglas globales. Es importante, sobre todo, bueno, estaba viendo un poco la gente que hay dada de alta, que está registrada. Veo que son gente que yo más o menos pues, os conozco a algunos, no todos seguramente, pero conozco pues, que he utilizado Enterprise, he utilizado Cloud, he utilizado... Esto es bastante... en esto sí que hay que verlo, no, hay que un poco dejar de pensar en eso porque no funciona igual. O sea, bueno, el resultado es el mismo, que es el control de presencia, obviamente, pero lo que es la configuración es un poco distinta. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero de todo que tenemos son las reglas, ¿vale? Lo primero que tenemos. Periodo de marcación duplicado, esto normalmente yo incluso lo prefiero hacer en el terminal, la configuración de periodo de marcación duplicado, porque yo quiero que si el segundo fichaje, estaría en minutos, si el segundo fichaje está dentro del tiempo, no me lo deje hacer, ¿vale? No que me lo deje hacer y luego no lo tenga en cuenta. Yo prefiero que no me lo deje hacer. Entonces, los pongo como, aunque aquí lo deje así, pero yo prefiero en el terminal, cuando tenga oportunidad, configurar el periodo de marcación duplicado. Configuración de fin de semana. Esto sería parecido a lo que hemos visto en lo que hemos visto en BioTime Web, ¿vale? Pues qué días se pueden asignar a los turnos. Yo dejo siempre, si no tengo que asignarlo a un turno, pues perfecto, pero no me voy a quitar esa posibilidad por marcar un día como un fin de semana, ¿vale? Para que no me deje, no me lo permita. También podemos, aquí como podéis ver, tenemos esta configuración para lo que es el overtime, que es el tiempo extra, que lo he dejado aquí, no está traducido, como podemos ver, pero sería que es el máximo nivel de tiempo extra por cada uno de los días. ¿Eso qué significa? Pues esto realmente está hecho para lo que sería la funcionalidad de nóminas, para que yo pueda definir pues una serie de rangos de horas, pues que a lo mejor pues de 6 a 8 te las pago a tanto y de 8 hasta las 12 de la noche, pues tanto. Se puede hacer esa configuración.
También tenemos bueno, la regla de horas extras, que es calcular horas extras. Yo quiero que me lo calcule. También podemos decir que no calcule horas extras, pero esto es curioso, es distinto, me refiero, porque esto es importante, una diferencia importante con Enterprise, porque si lo marcamos como deshabilitada, es que no va a marcar más de 8 horas de trabajo, aunque trabajemos 10, va a decir 8 horas igualmente. Por eso yo siempre lo dejo aquí en calcular horas extras. Aprobar horas extras o aprobar prioridad de horas extras sería necesario que para que se me cuenten esas horas tiene que haber una petición previa de aceptación de esas horas extras. ¿Vale? Yo creo que, bueno, a ver, como esto es lo mismo, está hecho para lo que es el tema de las nóminas. Creo que hasta ahora no me ha llegado ninguna petición de utilizar este módulo. Puede llegar en su momento, yo no digo que no. También considero que lo que es la oficina de nóminas en Europa la llevamos normalmente aparte, ¿vale? No dentro del control de presencia. Pero, ojo, ahí está y lo podemos utilizar. Luego la configuración del cálculo, ¿vale? Yo lo que le marco es que, bueno, que nunca me marque el día ausente, porque está puesto a 480 minutos, como si fuera una jornada a la hora, para que nunca porque lo que puedes hacer es decir, vale, pues si me llegas 2 horas tarde, pues ese día ya me lo marcas como ausente, ya no como si no hubieras venido. Y lo mismo si te vas antes de hora. Y lo mismo digo, si olvidamos marcar entrada o olvidamos marcar salida, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que marcar como has llegado tarde con tantos minutos, que no has venido, o que no, yo como no completado, luego porque tenga que haber un fichaje mano. ¿Vale? Luego en configuración de app yo puedo también poner, pues, si es ya obligatorio que haga una foto, ¿vale? Podemos imaginar el tema, ¿no? O sea, yo hacer una foto para que no te fichen. Bueno, tenemos el tema de lo que hemos dicho de la geolocalización de los fichajes, limitación de los fichajes cuando no estamos dentro de esa geolocalización. Pero podríamos incluso forzar que sea necesario realizar una foto cuando se realiza un fichaje desde móvil, para que no nos hagan un fichaje desde la cama, por ejemplo. ¿Sabes? También podemos obligar a poner un código de trabajo o a una función, un estado de ficha. Las mismas reglas las podemos hacer por departamento. Podemos hacerlas por departamento y pues eso, diferenciarlas de unas reglas globales por departamento. Sí, así sería. Entrando ya en lo que sería en lo que es la configuración propiamente dicha, lo primero que tendríamos que registrar son los descansos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego asignaremos a lo que sería el horario, asignaríamos qué descanso tiene. Entonces, para asignar un descanso, bueno, voy a poner, por ejemplo, uno de cada comida, lo voy a marcar como autodescontar y que empieza desde las 2 a las 3. ¿Vale? Y que es de 60 minutos. ¿Esto qué significaría? Uno, no sería necesario ficharlo. O sea, directamente nos descontaría 60 minutos si el empleado está en la empresa, es decir, si ha fichado entrada, me va a descontar 60 minutos, así como está. También yo puedo ponerle que requiere marcación, o sea, que sea necesario realizar el fichaje para que se marque ese tiempo como descanso, no como que te has ido. Porque está dado la gana, por así decirlo, no, porque tendrías ese tiempo de descanso. Entonces podemos marcarlo como que se autodescuente o que se requiera fichaje. Pero no me voy a poner autodescuentado. Y aquí tenemos, pues lo mismo, pues tenemos ahí una posibilidad de realizar un periodo de marcación duplicado, es con base a regla, a lo que hemos visto antes, para no fichar, si fichan 2 veces seguidas, si se tiene que tener en cuenta, y si se tiene que tener en cuenta qué estoy fichando para contarme bien el tiempo o no. Es decir, si yo tengo que fichar obligatoriamente salida en el terminal, o basta que fiche y no haga nada más para que el terminal, como sepa que es, por ejemplo, el segundo fichaje, sepa que es el que tiene que hacer el control de salida. Pero sí. Yo obviamente lo dejo en no, porque creo que la gente está acostumbrada a cuando sale, bueno, aquí también trabajamos realmente con el tema de la comida, podemos seguir el tema del workcode, de ponerle que sí, estamos marcando comida. Bueno, sería el estado, en este caso, más que el workcode, sería el estado de fichaje. Bueno, depende de cómo se quiera trabajar. Yo lo prefiero ponerlo no, si lo ponen bien, si no, pues yo le cuento la salida igual. Entonces, con esto ya tenemos creado el descanso. Luego vamos a pasar al horario. En horario, yo ya tengo creado un horario de lo único que voy a hacer es indicarle que no está puesto, el descanso. Entonces, como podemos ver aquí, está puesto, aquí es importante, es una diferencia
bastante importante con lo que vimos de Cloud, con Enterprise, que es que o sea, como podemos ver aquí, tengo una entrada de turno a las 9 y salida de turno a las 6, pero yo tengo un inicio de entrada de turno a las 8 y un final de entrada de turno a las 10. Si el fichaje no estuviera entre este rango, no se tendría en cuenta. ¿Vale? Es importante esto. Es una manera de controlar. Si una persona llega tarde, por ejemplo, pues que se sepa y tenga que hacer un fichaje manual obligatoriamente. Si no, pues yo realmente puedo ampliar estos rangos todo lo que yo quiera al máximo y permitir el fichaje para el conteo. Me explico, no es que, o sea, el fichaje me lo va a dejar hacer, pero si estuviera fuera de entre las 8 y las 10, ese fichaje es que no se va a tener en cuenta para el control de presencia. No va a realizarse, no se va, o sea, es como si no se hubiera hecho, por así. También tenemos aquí esta posibilidad, como podéis ver, de lo que sería el tema de día cruzado. ¿Vale? Esto nos permite tanto de realizar turnos nocturnos, como lo que llamamos turnos nocturnos, siendo un turno nocturno un turno que empieza un día y termina otro día, o también podemos incluso hacer para hacer turnos que superen 24 horas. ¿Vale? Sabemos que es una locura, pero bueno, aquí ya tenemos el ejemplo de los hospitales, lamentablemente, que puede darse el caso. Marcando que es el día cruzado 1, en este caso, lo que estoy diciendo es que no es que el turno empiece a las 9 y termine a las 6, es que empieza a las 9 y termina a las 6 del día siguiente. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, también más útil, ¿vale? más pensando razonablemente, porque un turno que empieza a las 10, termina a las 7 de la mañana, día cruzado más 1. ¿Vale? Entonces, de esa manera, pues hago el control para que las días al día siguiente. Voy a ponerlo, bueno, configuración de descanso, voy a ponerle este descanso que antes no se lo había puesto. Luego tenemos el tiempo no programado. ¿Vale? Podemos decirle qué sería, yo aquí voy a poner a 0 a 0, para decirle, oye, si entramos antes de cuando me toca o me voy después de cuando me toca, ¿qué tengo que hacer con ese tiempo? ¿Moverlo a tiempo extra? ¿O moverlo, o ignorarlo, como si no fuera, y no contarlo? ¿O moverlo a trabajo normal? Hombre, yo normalmente creo que bueno, como vuelvo a decir, lo más común es ponerlo a mover a trabajo normal y que no haya minutos mínimos. O sea, si entras a las 8, tienes que hacer algo mientras 8:58, bueno, es que depende. A lo mejor no, sería una manera de hacer como redondeos. Yo creo que eso sería la manera más común, pero bueno, eso ya depende de cómo se tenga que contar. Y luego tenemos aquí el conteo de las horas extras. Yo normalmente lo pondría pues dependiendo del tiempo trabajado. Es lo que hemos hablado antes para el tema del... También tenemos aquí la configuración de regla, y también tenemos una propiedad, si es obligatorio marcar, si es obligatorio salir, para que se nos cuente. Esto es posible que nos puede indicar, pues, por ejemplo, si yo si quiero que fichen, pero para salir se abren las puertas y no hace falta que fiche nadie. Y les cuento el tiempo de trabajo como la hora que han salido, como la hora que han finalizado su turno. Se podría hacer también. Y bueno, el permitir llegar a la tarde y permitirse la etapa es el tiempo de cortesía, como nosotros veíamos en otro software, sería para hacer el tiempo de cortesía. Con el tiempo de marcación de duplicado y acorde al estado de marcación, como hemos dicho, pues lo mismo. Pues si yo sea obligatorio marcar check-in, check-out, dentro de algo, o me lo va a hacer dependiendo de, oye, el primer fichaje del día es el check-in, el segundo es el check-out, el tercero es el check-in, etc. Vale, dentro de los turnos. Que ya lo hemos creado, en el cual, bueno, aquí hay poco que explicar. Esto sí nos va a permitir, como podemos ver, aquí yo tengo nada más que un horario, y está ya asignado por semana y de lunes a viernes. Yo podría asignar más de un horario. Y con el turno automático, me está marcando esto, lo que haría sería que, dependiendo de los fichajes realizados, se asignara ese día un turno o, ¿vale? Sería esa manera, ¿vale? O sea, es bastante útil para ese tipo de cosas, ¿no? Para el proceso, por ejemplo, podríamos hacerlo, o si tuviéramos, como hemos dicho en el ejemplo antes, horario lunes-jueves, marcarlo directamente el lunes-jueves y luego el viernes a los viernes, o si hubiera diferentes horarios, o fuera una empresa que cambiaran de mucho de turno, o tuvieran varios turnos y no hubiera manera de realizar un control realmente de qué turnos, porque se lo cambian, no sé qué, pues podría ponerlo a todos los turnos, para que el turno automático y ya con eso ya tendría realizado lo que
Y ya por acabar, nos tendríamos los temas de los calendarios. Aquí nos pone también el horario de departamento, no me preguntéis por qué. Realmente eso te dice calendario por departamento o calendario por empleado. ¿Vale? Yo voy a hacer aquí uno por empleado, voy a hacer uno, y lo que voy a decirle, bueno, yo tenía uno creado, por lo que estoy viendo, pero bueno, voy a crear uno nuevo para empleados, para este, por ejemplo. Voy a decir que sobrescriba los turnos. Aquí esto es un problema que con los idiomas. Esto a veces no sé si es porque yo tengo grande o porque bueno, en inglés pone overwrite y aparece correctamente. Y hay que darle cuándo empieza ese turno y cuándo termina ese turno. Yo aquí lo que hago normalmente es decirle, pues esto, tu turno termina dentro de mucho tiempo, ¿vale? Para que ya no haya problemas. Puedo sobreescribir, lo que se refiere es que si yo tengo ya turnos asignados, pues sobreescribo con lo que estoy haciendo ahora. Yo le configuro el turno y ya con esto ya tengo ya realizado el control de... Lo único que me faltaba por comentar, en el que ahora me acabo de acordar, es que en el tema de horarios también hay la posibilidad de realizar horarios flexibles, en el cual lo único que hacemos es definir un total de tiempo de trabajo y luego pues no es indiferente, pues bueno, tenemos un tiempo de entrada y salida, pero realmente sería más bien el conteo sea bajo el tiempo de trabajo, no sobre cuando entra y cuando sale. Bueno, ahora lo de aprobaciones lo dejo ahora para el final. Y tenemos la parte de festivos, que los días en los cuales no tienen que venir a trabajar. Vamos a ver una cosa importante, que es que los festivos se definen por departamento. Con lo cual, si yo tengo, por ejemplo, multisede, ¿vale? Por así decirlo, entonces, en el caso de que tenga festivos de Madrid, festivos de Barcelona, por ejemplo el caso, pues tengo que crear varios departamentos, porque se van a asignar los festivos por departamento, ¿vale? Una vez que ya tenemos, yo tengo ya algún dato de aquí, bueno, el cálculo sería para realizar un cálculo manual de los datos y unos reportes de marcaciones, el cual os invito a todos a que os descarguéis la versión de trial y los comprobéis enteros, porque ahí se puede hacer mucha cosa. Yo de momento lo que tengo aquí, vamos a ver un poco los fichajes que yo he registrado así de prueba, que tengo, bueno, tengo poquitos, pero tengo algunos. A lo mejor tengo alguno más en el test 2. Si digo, voy a poner esto que va un pelín, bueno, voy a darle a todos, me muestro los fichajes. Tengo porque dependiendo de los fichajes, pues, vamos a ver, mira, aquí tengo aquí, bueno, son manuales, pero me valen para ver los fichajes. Yo creo que aquí el más útil de todos de los listados va a ser diferentes tipos de listados. Nos muestra cuándo es el primero que entró, etcétera. Tenemos pues los días que ha asistido, quiénes han llegado tarde, quiénes han llegado temprano. Yo creo que el más útil de todos es este que tenemos aquí. Entonces, este. Un segundito. Sí, bueno, aquí tenemos yo creo que es el más útil, en el cual tenemos esta información, el horario que tenía ese día, cuando era su jornada laboral. Bueno, no he hecho el recálculo, no tenía puesto el tiempo de comida. Pero bueno, cuando entró el fichaje era a las 9:40, con lo cual ya vemos que llegó tarde, cuando salió, las horas trabajadas, tiempo registrado, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el tiempo que tenemos puesto de configuración, horas extras, etcétera. Aquí también podemos, igual que en Biotime 7, pues seleccionar cuáles son lo que es, qué columnas ver en el informe. Luego también tenemos la posibilidad de realizar, bueno, restaurarlo para que se vuelva a poner, se pongan todos a su tamaño, ¿vale? Dependiendo de la necesidad, porque no tenemos todos, son muchas. Sino, y tenemos la posibilidad, que es lo que no he hecho ahora, que es de marcar perdonad por un poquito lento, podemos mover las diferentes columnas, cambiar de sitio. Con esto podemos sincronizar los campos, los deshabilitados, es incorrecto, es habilitados, es decir, yo los campos que tengo para que cuando pulse este botón de restaurar, pues me restaure a esos campos.
Eso es lo que funciona. Y de ahí podemos también hacer una búsqueda. Aquí me está intentando ajustar las columnas. También tenemos aquí la parte de exportación, con la cual podemos exportar a diferentes formatos. Y aquí tenemos también, pues, vamos a marcar que se vean los diferentes colores, etcétera, etcétera, de líneas, que dé un poco de información. Como decía, os invito a todos a que hay una versión demo de BioTime 8, bueno, trial, creo que dura un mes o 3 meses. Ahora podéis descargar y podéis empezar a juguetear con esto sin ninguna limitación de tiempo, eso de 3 meses. Podéis tocar todo. Tampoco creo que podamos ver todos los informes, si queréis que veamos alguno en concreto podemos verlo. Y luego tenemos también esto de asistencia de resumidos, en los cuales pues, tenemos una serie de datos que pueden ser interesantes. Este es muy parecido al de antes, que bueno, también es bastante bueno, que yo diría que es el más útil que tenemos. Porque este, por lo que veo, es por semanas en este tema. Entonces, sí, bueno, pues eso sería lo que es la configuración. Luego también tenemos aquí, bueno, ya por último, que no lo he dejado para el final, el tema de las aprobaciones. Entonces, aquí yo puedo registrar lo que serían marcaciones manuales, permisos, serían salidas, horas extras, lo podemos registrar, hacer una petición, si tengamos que se haga el control, como hemos visto antes en las reglas, que tenga el control de los extras mediante petición. Tiempo de entrenamiento sería, por ejemplo, como ahora ustedes, pues, que estáis asistiendo a este training, pues tuvierais que solicitar pues un entrenamiento, una petición para que se os permitiera realizar este entrenamiento. Y, bueno, pues también se puede hacer un ajuste de horarios para realizar un cambio entre horarios entre empleados. ¿Vale? Lo normal que es más que se van a hacer son los marketing manuales. Esto sería la parte de administrador, pero la de usuario es muy similar. La de usuario simplemente pues sería básicamente pues realizar lo único que no podríamos aprobarla nosotros mismos, pero somos administradores. Seleccionar un empleado y realizar pues a qué hora, qué día, algún día de este mes. Seleccionamos aquí la hora, por el que se nos ha olvidado, confirmamos y es el de salida. Y no le ponemos aquí código de trabajo ni nada. Entonces eso nos va a registrar. Luego tiene que aceptarse. Es importante que se tiene que aprobar. Aquí, como podéis ver, estos 3 fichajes manuales que están aquí están pendientes de aprobación. En este caso, yo puedo aprobarlos porque soy un administrador. El administrador puede aprobarlo siempre. Pues es lo que decía antes. Realmente si tenemos o sea, lo que es el administrador, también el tema del workflow, lo que es el rol de aprobaciones que veíamos antes, perdón, que lo hice en inglés, tampoco no sería tan necesario. Y bueno, esta sería cómo realizamos lo que es la configuración de presencia. Lo que tenemos que recordar es tener las reglas bien configuradas y realizar horario, turno y calendario. Punto. Eso es lo que tenemos que tener, cómo se realiza el control de presencia en BioTime. Vamos a pasar por último a la parte de acceso. Ya me estoy yendo del tiempo, pero bueno, creo que es interesante que lo veamos un poquito de lo que es el tema del acceso. ¿Qué significa el acceso? Bueno, o sea, sabéis, o sea, en un terminal como el que tengo yo aquí es un F22, es que cuando yo le meto un fichaje, pues me va a abrir la puerta, ¿vale? Básicamente, me va a abrir el relé. Yo aquí lo tengo, como hemos visto antes, como lo he configurado, pues también me aparece el mismo terminal, me aparece aquí en la parte de acceso. Aquí abajo yo puedo abrir la puerta para que se registre la apertura, ¿vale? Y yo cuando pulso aquí y en el terminal, a ver si lo oís. Ahí está, no sé si lo habéis oído, ¿no? Pero bueno, el terminal abre la puerta. Pero aquí, claro, evidentemente, pues el tiempo que retrasa en abrirse, eso sería pues, todo lo que es la configuración que tenemos aquí posible para realizar a nivel de tanto de poder abrir la puerta, en lo que sí tiene un sensor configurado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y si tenemos que mirar los festivos a la hora de si realizar la apertura o no, para no abrir los festivos, y también tenemos la propiedad de que tiene una configuración de antipaso, que es una configuración normal, termina que entra, pues luego pues, no puede entrar otra vez sin abrir. Y aquí tenemos las funciones de control de acceso, que básicamente son muy simplitas. Lo único que tenemos es son interesantes. Es decir, tenemos unos horarios,
unos grupos de empleados para realizar qué horarios pueden entrar y luego las combinaciones. Es decir, que yo sea necesario que fiche uno de un grupo y otro de otro grupo para que se me abra la puerta. Entonces, los horarios se definen de una manera muy sencilla, en el cual simplemente puedes decir qué días por semana pues se puede abrir la puerta y qué no, y a qué hora. O sea, de qué hora y qué hora se puede realizar la apertura. Los festivos, definimos eso también, los días que se puede, que si se abre la puerta o no en esos días festivos, básicamente, o qué horario tiene la apertura. O sea, nosotros definíamos el horario, entonces digo, vale, pues para este festivo, que yo no tengo ninguno generado, porque tenía que generar la parte anterior, la parte de asistencia, podría yo decirle, vale, pues entonces en vez de ser el horario 1, es el horario 2. Aquí en la parte de grupos es donde yo voy a asignar los diferentes empleados a diferentes grupos que yo pueda dar de alta. Es decir, yo puedo decir, bueno, tengo un grupo 1 que tiene, no sé si tiene algún empleado, creo que sí, creo que tiene algún empleado, que tiene Arturo. Y este de aquí tiene a TES2 y a TES3. Entonces yo puedo definir, bueno, con esto, con el tema de los horarios, como decíamos, y yo también puedo definir pues unas combinaciones con las cuales puedo, vale, pues para la combinación 1 de apertura, pues se va a necesitar que haya una persona del empleado del grupo 1 y una del grupo 2. Y si no, no me va a realizar la apertura. ¿Vale? De esta manera, pues yo puedo limitar la posibilidad de apertura. Tener en cuenta que, evidentemente, estos son los terminales que son standalone de control de presencia. La funcionalidad que tenemos a nivel de acceso tampoco, bueno, es la que tenemos, básicamente. Tienes que tener en cuenta que normalmente los programas de control de presencia tienen una parte pequeñita de acceso y los programas de control de acceso tienen una parte pequeñita de presencia. Entonces, bueno, esta sería la parte pequeñita de acceso que tenemos. Parte de privilegios, así de permisos, bueno, sería donde asignaríamos realmente, bueno, que es lo que me he olvidado de decirle, bueno, pues, o sea, si tiene algún horario aparte de lo que sería el grupo del cual pertenece. O sea, una configuración bastante sencilla. Bueno, tenemos la parte de nóminas, como hemos dicho, no en esta formación no voy a entrar, pero bueno, básicamente sería un cálculo sobre las horas trabajadas con las horas que ha hecho. Y ya está. Y aparte, pues sí, también incluso funcionalidades para realizar préstamos y adelantos de salario para que se me tengan en cuenta para el siguiente, etcétera, etcétera. Una funcionalidad que es interesante, pero bueno, creo que va más a una formación específica de esta parte. Y ya por último, la parte de sistema, que sería donde daríamos de alta los empleados, los usuarios de la aplicación, y podríamos también definir lo que serían los permisos que puede acceder cada uno de los usuarios. Es decir, yo aquí tengo un usuario administrador, pero yo puedo crear un grupo que tenga pues, una serie de permisos sobre las diferentes, incluso campo a campo. Es decir, esto es muy interesante, es muy útil, porque yo puedo configurar campo a campo qué puede ver y qué no cada uno de los usuarios que tengo registrados. Eso es bastante interesante. Otra parte que también tenemos aquí sería el tema del respaldo y la migración, el respaldo de la base de datos. Una diferencia con Biotime 7. En Biotime 7 era obligatorio, o sea, había que hacer los backups por fuera de la aplicación. Ahora ya no, ahora lo podemos hacer dentro. Y también tenemos una migración. Es decir, la migración es que podemos realizar muy fácilmente lo que sería lo que es migraciones de sistemas de software anteriores a Biotime 8. Funcionan, yo he probado tanto el de Biotime 7 como el de WMS5 y funcionan correctamente. Y ten una cosa en cuenta que, como podéis ver, pues migramos áreas, departamentos, cargos, empleados, dispositivos y transacciones. Pero no migramos horarios, por ejemplo. Entonces tendríamos que hacerlos de nuevo. Vale. Aquí tenemos una exportación de fichajes que podemos configurar. Luego, el tema de tablas de sincronización. Esto lo quería enseñaroslo también, porque, bueno, a ver, tampoco quiero entrar mucho en esto, virtual. Aquí en todo el rato habéis visto que tenía abierta esta ventana. Biotime 8 incorpora una API para desarrolladores. Como hemos dicho, bueno, lo hemos comentado, de hecho, al principio de la formación.
El API de BioTime nos permite tanto lo que es el registro de empleados, departamentos, etcétera, como lo que es la extracción de información. ¿Para qué? Pues para un software de terceros. Entonces, lo que sería la documentación, aunque nosotros tenemos una documentación más extensa para lo que sería para hacer un desarrollo que tiene de lo que es de la API de BioTime, dentro de la propia aplicación, como podéis ver, tenemos en esta URL lo que sería la propia, o sea, lo que sería toda la que es la misma documentación, por decir, y cómo poder interactuar. ¿Vale? Aquí podemos, pues también, pues, de una cierta manera, pues autentificarnos y después, pues también, ver alguna serie del código fuente de la aplicación, así como de la parte que se puede ver y realizar lo que es el registro de. Y bueno, aquí tenemos también, pues aparte de esto, una opción de compañía para ver el logo que tengamos que mostrar, hacer un cambio del nombre, etcétera, etcétera. Y también lo que sería la configuración de correo para el envío de tanto de notificaciones como de notificaciones que pueden ser, por ejemplo, una definición por ejemplo, diariamente yo quiero que me envíe, pues, cuántas veces se ha habido, cuántos retrasos ha habido, o puede ser que lo quiera hacer semanal o mensualmente. Eso lo puedo hacer, pero es importante tener en cuenta que vamos a siempre tener que entrar en la aplicación para ver. Es decir, no va a decir el mail, lo va a poner cuántas veces se ha llegado tarde, pero no nos va a decir quién. Eso va a tener que entrar en la aplicación para ver quiénes son las personas que han llegado tarde. Tendremos una posibilidad de configuración de FTP para exportación y, bueno, una posibilidad también de hacer una exportación de datos a PDF. Bueno, básicamente para lo que sería la configuración de los datos de la exportación a PDF. Y bueno, esto sería un poco lo que sería la funcionalidad de BioTime. Como podemos ver, como hemos visto en esta formación, es una herramienta muy potente de control de presencia que se puede escalar a muchos niveles. Se puede utilizar, aunque hemos dicho todo el rato que puede ser para empresas grandes, realmente puede servir para empresas más pequeñas también, porque da mucha flexibilidad con el tema de la app. Y bueno, básicamente sería eso lo que sería el funcionamiento de la aplicación. Entonces, si queréis, ahora entre los asistentes, pues si os ha quedado algún tipo de duda o os ha quedado algún tipo de algo que queréis que comentemos con más detalle, o, bueno, como queráis. O soy todo oídos, porque veo que aquí a mis compañeros, tanto creo que Óscar ha sido, bueno, Óscar ha estado aquí en los datos, ya respondiendo a las preguntas que teníamos, que se iban planteando. Entonces, no sé si hay alguna más, alguien que quiera preguntar, alguien me quiera preguntar algo. ¿Hola? Arturo, ¿tienes? Mira. Sí, aquí estoy viendo. Grupo 1. No me he enterado muy bien si lleva tema de calendario. Por ejemplo, vacaciones. A ver. Sí, lo que tenemos es. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a. A ver, no lleva tema de calendario como puede llevar el Enterprise. No tiene un calendario personal. Lo que tiene es lo siguiente. ¿Vale? Yo voy a empezar el usuario y voy a entrar con uno de los que estaban de empleado. ¿Vale? Le puse, bueno, aquí entramos en vez de, bueno, admin login sería para los usuarios de la aplicación, self-service sería para la entrada de empleado. Entonces, de 2 y creo que le puse el password 2222. Vamos a entrar. Vamos a ver, bueno, entrando como usuario, ahora mismo la aplicación. Aquí salen mis fichajes, como podemos ver. Aquí este está en inglés, voy a cambiar lo primero de todo a español. A esto a lo mejor me pide otra vez que.
Bueno, está saliendo. Entonces aquí, como veis, ya se me limita mucho lo que sería lo que es la interfaz. Aquí pues yo lo que tengo es, por ejemplo, lo que haría sería un permiso de salida. ¿Vale? No tengo un calendario para decir, vale, voy a... ¿Hola? ¿Se me oye? ¿Qué me dice por ahí que no me oye? Pero, ¿me oye o no se me oye? Ahora sí, perfecto. Se te oye bien, Arturo. Vale, perfecto, perfecto. Entonces aquí lo que vamos a registrar es un permiso de salida, ¿vale? En el cual pues vamos a registrar, pues, vamos a registrar un día, el 13 de abril, y aquí tenemos una categoría, ¿vale? Aquí ya no tenemos las categorías que podemos definir, aquí ya tenemos unos cuantos, están en inglés, se pueden cambiar de idioma, ¿vale? En el cual pues le pondría yo pues a lo mejor annual leave, ¿no? En este caso, ¿no? Descanso anual, como queremos llamarle, ¿no? Entonces yo, bueno, tiene razón, aquí me he equivocado, por ponerle, bueno, tendría que ponerle, para poner todo el día, bueno, vamos a hacer, en vez de hacer esto, vamos a ponerlo el día siguiente, listo. O estar a 00 y vamos a firmarlo. Entonces, esto, como podéis ver, es un permiso de salida que está pendiente de aprobación. Entonces, ahora tendría aquí su responsable, ¿vale? O, en este caso, un administrador y aceptarlo, igual que si fuera una marcación manual. ¿Vale? Una marcación manual funciona exactamente de la misma manera. Aquí ya tengo ya algunos que, como podéis ver, ya se me han aprobado. Y bueno, tenemos algunos. Vamos a entrar con su responsable. Creo que los puse a todos al responsable Arturo, ¿vale? Al empleado 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, creo que era este. Vamos a ver la pantalla. Bueno, aquí no quiero cambiarlo. Aquí tenemos las aprobaciones. Bueno, peticiones, mejor dicho. Que tengo registrado, no lo puse como, bueno, vamos a entrar como administrador otra vez. Bueno, si fuera ese, lo que quiere decir, si este fuera su responsable, pues aquí aparecería la petición del empleado TES2 para que fuera aceptado. Bueno, realmente va a ser lo mismo si entro como la de administrador. Vale, pues aquí en aprobaciones nos va a aparecer la que hemos registrado antes. O nos tenía que aparecer, creo que no la hemos registrado bien del todo porque no nos ha salido. Pero bueno, en principio era eso así. Bueno, imaginemos que no lo debo haber registrado correctamente. Voy a hacerlo con aquí otra vez. Ah, bueno, claro, no es una marcación manual, era un permiso. Perdona.
¿Ves? Ahí está. Entonces yo lo voy a probar. ¿Vale? Podría poner este comentario. Y confirmo la petición. Y en este momento es cuando se le enviaría un correo a test2, en este caso, indicándole que se le ha aceptado la petición. Y creo que eso resuelve la duda. ¿Alguna cosa más? La pregunta de fuera si te da el número de días de vacaciones. No, esto no lo va a hacer. Lo que podemos hacer, aquí es sacar cuántos días ha habido de vacaciones. En uno de los informes lo aparece, pero no vamos a tener lo que sería el tema de las bolsas, como tienen Enterprise. El tema de las bolsas, de decir, pues tiene 23 días y pues cada día va restando y entonces me puedo ir pidiendo hasta que tenga un máximo, que esto aquí no tendríamos esa funcionalidad. Sí, evidentemente, lo piden mucho las empresas, pero es que es una funcionalidad muy buena, la verdad. Respuesta de Jesús, la pregunta de Jesús, la entiendo que es un software de gestión de presencia y que puntualmente puede usarse como un control de accesos muy recortado. Efectivamente, es eso justo lo que es. Es un software que es de control de presencia y la funcionalidad de acceso es la que permiten los terminales de control de presencia. Que es pues, anti-passback y el tema de la multiverificación, que es lo que se permite. ¿Eso resuelve tu duda? Sí. Vale. Pues creo que sí. A ver, Oliver me dice aquí. Es que no veo, no sé por qué. Si estoy trabajando en remoto, tras enrutar los puertos determinados, ¿podría utilizar para enrolar la huella? Sí, porque el ZK9500 lo tendrías tú en tu equipo conectado, aunque estuvieras en remoto. O sea, a ver, tú tendrías los puertos enrutados en el servidor donde está instalado BioTime. Pero tú estarías accediendo al BioTime desde tu propio ordenador, que estaría pues, en otro sitio, en una empresa o en cualquier lado. Entonces, sería en ese ordenador donde tendríamos conectado el ZK9500 y podríamos enrolar la huella de vídeo. Podríamos enrolarlo sin ningún problema. Tanto el ZK9500 como el FLK20. No sé por qué no me sale bien al final del todo. Me queda pequeño y no lo veo. Espera, un momento, voy a mover esto aquí para adentro. Me siento que lo veáis aquí. No sé si hay una pregunta más abajo de la de Pedro Oliver, que no lo veo. Gracias por... Bueno, pues si no hay nada más, pues nada, encantado de... Es lo que digo, o sea, sí, o sea, os invito a todos a que a cualquier duda me podéis localizar, conocéis mi correo, ¿vale? Podéis contactar conmigo para cualquier duda, si queréis que veamos algo en concreto con más detalle o cualquier cosa, cualquier problema, podéis descargarlo de la web. En la aplicación la podéis instalar, ningún problema. Lo único que vais con cuidado es si instaláis en otros que ya tengáis, por ejemplo, WDMS instalado. Si está WDMS instalado y instalamos BioTime 8 en el mismo servidor, ahí hay algunas cosas que no, bueno, lo que hacen de la base de datos y tal, ya hemos comprobado que no es muy correcto. Tengo que instalar uno y instalarlo. ¿Sí? Que muchísimas gracias, compañero. Nada. Cualquier cosa, pues nada, pues ya nos decís. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo a todos y que tengáis buenos días. Gracias por asistir. Chao. Gracias, nos vemos.